Recibo lo que quiero y también lo que no imagino. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor alguno porque Dios está conmigo. Mi mente está enfocada, pienso siempre en positivo. Las puertas hoy se abren porque soy muy bendecida. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para recibir lo que sueña mi Señor. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a recibir lo que sueña mi Señor. Oh, 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 oh. Ya no hay excusa para el fracaso. Sigo adelante, no bajo los brazos. Veo el futuro, ya está pasando. Paso a pasito, voy avanzando y progresando. Vivo sin miedo, vivo la vida mirando al cielo. Hoy, por todo mi fe se activa cuando me enfoco. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para recibir lo que sueña mi Señor. No me para nadie, hoy sigo adelante para recibir lo que sueña mi Señor. Si lo creo, todo es posible. Hoy lo veo, aunque sea invisible. Si lo creo, todo es posible. Hoy lo veo, aunque sea invisible. Y hoy no me para nadie, sé que nunca es tarde para recibir lo que sueña mi Señor. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a recibir lo que sueña mi Señor. Oh, 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 voy a recibir lo que sueña Cristo Jesús. Así es, chicos. Con este tema y este canto tan alegre, ¿verdad? Comenzamos en este día y esperando que todos se encuentren muy bien de salud y que en su familia todos estemos perfectamente bien. Y bueno, hoy vamos a continuar con promesas de salvación por medio de Cristo. Este es el video número 19. Y bueno, la primer promesa que la vamos a encontrar en Levítico 17, versículo 11, que dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Esta promesa nos habla de la sangre de Cristo derramada en la cruz por toda la humanidad. Y para poder reclamar esta promesa de salvación, la persona debe de creer que Jesucristo es Dios y que vino del cielo a esta tierra, dejando su forma de Dios para tomar forma de siervo, es decir, forma de esclavo, y habitar entre nosotros para poder vencer con su pureza y santidad lo que es el pecado, que da por consecuencia la muerte. Por el engaño del diablo desde el principio de la creación existió el pecado. Por eso los creyentes cristianos no festejamos ninguna tradición idolátrica, por ejemplo, el Día de Muertos o el día de Halloween, porque la muerte es consecuencia del pecado y toda festividad que exalte los trucos o las mentiras o la muerte
Todo esto es algo demoníaco. Por el pecado, nuestro amado Señor Jesús murió, y aunque gracias a su muerte nosotros somos sus hijos, no por ello vamos a festejar a la muerte o a cualquier festejo que cause idolatría, pues todo nuestro amor y adoración debe de estar en Dios y no en otra persona, aunque sea celestial o terrenal. Al entregar nuestra vida a Jesucristo, ya no somos de este mundo. Pablo lo dijo así: estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Ahora le pertenecemos a Dios. Ya no somos hijos de oscuridad, ni tampoco hijos de muerte, sino que ahora somos hijos de vida, hijos de la luz, que es Dios. Y Él es la vida, porque nuestro Padre es vida y nos dio su vida para que tengamos vida eterna con Él. Cuando se habla de oscuridad, se habla de muerte, se habla de sufrimiento, de pecado, de mentiras, de robo, etc. Por eso al diablo la Biblia le llama el padre de toda mentira y es el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros ahora, si ya le entregamos nuestra vida a Dios, ahora somos hijos de Dios, hijos de la luz. La Biblia nos llama de esa manera: los hijos de la luz, los hijos del amor, los hijos de la vida, los hijos de la eternidad. Porque la luz es amor, es vida, es eternidad, es gozo, es alegría. Son bendiciones. Como verán, es todo lo contrario al padre de mentira, al reino de las tinieblas. Nuestro Padre es el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos lo dijo. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Ahora es nuestro Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios. En la antigüedad, antes de Cristo, Dios previó que una vez al año un sacerdote entrara a su presencia y ofreciera un holocausto. Holocausto se le llama a una ofrenda para agradar a Dios. Era un animalito vivo que el sacerdote degollaba y vertía toda su sangre como pago por los pecados de todos en el pueblo. Esto se le llamaba el día de la expiación y era el único día cada año en que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, es decir, al lugar donde se encontraba la presencia de Dios, y él entraba a entregar esa ofrenda. En ese día el sacerdote tomaba 2 machos, dice la Biblia, que eran 2 machos cabríos, y los sacrificaba uno en el altar por expiación de los pecados de todo el pueblo. Y el segundo macho cabrío se convertía simbólicamente en aquel que llevaba la maldición por los pecados de todo el pueblo, y se le expulsaba del campamento a que se muriera de sed y de hambre en el desierto. Esto es lo que hace la religión. Cuando una persona no se arrepiente de haber ofendido a Dios, lo excomulgan del cuerpo de Cristo y lo lanzan al mundo, y el diablo se viene con toda su furia para destruir la carne de esa persona. Pero hay aún salvación para esa persona excomulgada. Se llama arrepentimiento. Dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay salvación. Es necesario dar media vuelta a los pecados que cometimos y encontraremos a Jesús esperando por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Él se convirtió en nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque se dice el pecado y no los pecados del mundo. Pues un pecado que comete, pues un pecador comete muchos pecados a través de su vida, ¿no es cierto? Pero se dice el pecado del mundo porque un solo pecado es el que nos separa de Dios y creó un abismo entre Dios y todas las personas. Y ese es el pecado por el cual Dios expulsó a Adán y a Eva de todo el paraíso. Este es el pecado de la desobediencia
a los mandatos de Dios. Desde el origen Dios dio mandamientos a las personas, pero la serpiente antigua, llamada Diablo, convenció a Eva que desobedeciera a Dios. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la mentira y una frase horrible que hasta hoy sigue usando esa serpiente. Dijo: con que Dios te dijo. Luego agregó su mentira: no, no morirás si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que si comes llegarás a ser como Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, que ustedes lleguen a ser como Él. El diablo lanzó su veneno y la mujer quedó contaminada de ese veneno y convencida de que Dios era malo, pues no quería compartir ese fruto para que ellos fueran como Él. La mujer no se había dado cuenta que ya ella era a imagen y semejanza de Dios, y si se hubiera comparado con cualquier animal del huerto, se hubiera dado cuenta de eso. Incluso si se hubiera comparado con la misma serpiente, se hubiera dado cuenta que ella era igual a Dios y no era igual a ninguna otra creación. Al cometer ese pecado del mundo, la condenó a ella, y al dar de comer a su esposo y a él aceptar, nos condenó a todos, porque del hombre y de la mujer descendemos toda la humanidad. Después de ese pecado se le abrió la puerta al diablo, y con ello a todo tipo de pecados. Por ejemplo, él le dijo lo hermoso que era este fruto, y ella le pareció hermoso a la vista, fruto codiciable, eso es lo que dice la Biblia. Y así fueron entrando todos los pecados, y después se escondieron de Dios porque había entrado en ellos el miedo, y luego Dios tuvo que expulsarlos para que no contaminaran a todo el paraíso, porque el pecado es muy contaminante, corrosivo y destructivo, y nos lleva a la muerte. Nadie puede salir de esa condena de pecado, y al ver Dios que la humanidad se perdía en sus pecados, llenos de sufrimiento, enfermedades, dolores, tuvo gran misericordia de nosotros. Él había dado su decreto a Eva antes de expulsarlos del paraíso. Un decreto solo lo puede dar Dios, o en el mundo un decreto lo puede dar un rey o un mandatario supremo, como lo puede ser el gobierno de una nación. Y todos tienen que obedecer ese decreto. Es decir, todo el mundo puede decretar, si tiene que estar investido de autoridad para hacerlo. No todo el mundo puede decretar. Para ello, nosotros podemos declarar y testificar la verdad acerca de Dios o acerca de cualquier cosa. Somos testigos, mas nosotros no decretamos si no nos ha investido de autoridad el Señor, porque lo podemos hacer, pero no sucede absolutamente nada. Nadie nos obedece. Porque sí podríamos decretar, como lo dije anteriormente, pero cuando Dios te inviste de autoridad. Pero aún esos decretos están sujetos a la palabra de Dios y también a la voluntad y el plan divino que Dios tiene para todo el universo. Eso es con respecto a si decretamos. Por ejemplo, también tenemos que tener mucho cuidado, porque si decretamos algo malo, es en nuestra propia voluntad y en nuestras fuerzas o deseos, se invalida el decreto y caemos en una prisión de condena hasta pagar nuestro error, o hasta que nos demos cuenta de nuestro error y nos arrepintamos delante de Dios, declarándole nuestro pecado, y que Él considere perdonarnos y sacarnos de esa prisión de condena donde por ignorancia o por soberbia nos hemos metido. En esa situación se encontraba toda la humanidad antes de entregar la vida a Jesucristo nuestro Redentor. Por eso todo el mundo estaba esperando al Mesías,
porque había promesas de salvación que Dios había dado a su pueblo a través de muchos profetas durante muchos cientos de años, desde la creación hasta el momento en que nace Jesús, hace más de 2000 años. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Solo el día de expiación se mandaba a toda la nación de Israel a ayunar. Esto era afligir su alma, lo dijo Dios. Ayunar nos ayuda a enfocarnos no solo en la seriedad de nuestro pecado, sino más aún, el ayunar es un tesoro para buscar el perdón de Dios. Servir y adorar a otros dioses está descrito en la Biblia como adulterio espiritual, una detestable infidelidad a Dios es la idolatría. Este fue el pecado de aquel tiempo, como lo sigue siendo hasta hoy la idolatría, porque es como un adulterio que provoca la ira del cónyuge ofendido, y la idolatría provoca la ira de Dios. La promesa del día de hoy nos hace recapacitar que la sangre es sagrada, porque es la vida misma de los seres humanos hechos a imagen de Dios. Por eso tuvo que ser derramada la sangre de Cristo para la salvación de la vida de todo el mundo. Pero ese mundo tiene que saber y tiene que creer para que esta bendición de vida eterna pueda ser reclamada en el ámbito espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira venidera. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Hebreos 9:22 dice: y casi todo esto es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre es sagrada porque es la vida misma de los seres humanos hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, debido a nuestro vínculo con el pecado original a través de Adán y de Eva, nuestra sangre quedó contaminada y Dios nos sentenció a la muerte, que es lo que vemos también en Génesis capítulo 3. En resumen, todo el capítulo 3 nos enseña que la intención de Dios para con nosotros ha sido siempre que tengamos una intimidad sin límites con Él, sin barreras entre Él y nosotros. Pero el pecado destruyó esa intimidad y Jesús nos reconcilió con Dios y hace posible que volvamos a tener una relación de comunión con Él. Comunión quiere decir de común acuerdo. Eso es lo que significa tener comunión con Dios. Quiere decir que estamos de acuerdo con sus mandamientos, con lo que Él nos pide, con lo que Él nos dice que hagamos. Estamos de acuerdo con que Él gobierne nuestra vida. Cuando le veamos en el cielo, nuestra relación será restaurada completamente del todo. Primera de Juan capítulo 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios
y aún ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es Jesucristo en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Recuerden que Jesús es Dios y Él prometió volver, así como lo vieron los discípulos que ascendió hacia los cielos. Asimismo, Él ahora descenderá de los cielos y todo el mundo lo veremos. Antes de que existiera el Internet y antes de que existiera la televisión, muchos cristianos se preguntaban, ¿cómo será eso? ¿Cómo vamos a hacer posible que todo el mundo vea cuando Jesucristo descienda del cielo? Y hoy para nosotros es una realidad. Aunque suceda algo en la otra parte del mundo, todo el mundo podemos estar viéndolo por medio de internet o por medio de televisión, gracias a todos los satélites. Entonces esto ya es una realidad del cómo será. Pues de esa manera todos los periodistas y todo van a ver cuando el Señor Jesucristo baje del cielo en su segunda venida. Y entonces seremos semejantes a Él, porque dice la Biblia que seremos arrebatados toda su iglesia en un abrir y cerrar de ojos en Él. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y Satanás, ya vimos que a menudo empieza sus tentaciones cuestionando los mandamientos de Dios. Por eso, no caiga usted en sus trampas, por favor, no caiga. Nos hacemos un gran daño a nosotros mismos cuando creemos que tenemos mayores bendiciones si hacemos lo que nos gusta en vez de obedecer a Dios. La obediencia es necesaria y siempre traerá bendiciones. El pecado fractura nuestra relación con Dios y con las demás personas. Crea una dolorosa distancia emocional. Destruye el íntimo compañerismo del que el Señor ha querido que disfrutemos con Él. Dios nos creó para que interactuáramos con Él. Y teníamos una íntima relación con Él. Dios desea que caminemos con Él cada día, disfrutando de la rica comunión que Él nos ofrece. Antes de pecar, a Adán le encantaba oír la voz del Señor, y después de que pecó, esa misma voz le daba miedo y le hacía esconderse. Pero es imposible escondernos de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El pecado nos empuja a culpar a otros de nuestra desobediencia e insensatez, pero Dios nos hace personalmente responsables de lo que hacemos. A Dios no se le puede engañar. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Desde el comienzo del tiempo, dirigió la historia hacia la cruz, donde Cristo restauraría a los pecadores como nosotros y nos llevaría a un abundante compañerismo con Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15 dice, por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Para eso existieron los mandamientos del Señor, para que nos diéramos cuenta las personas de que estábamos transgrediendo las leyes de Dios. Si no haya dicho el Señor sus mandamientos, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta que estábamos pecando. Para eso se hizo las leyes. En el versículo 14 nos dice, Romanos 5 dice,
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún pasó a los que no pecaron de una manera de transgresión desde Adán, el cual es figura del que habría de venir, es decir, que Adán fue figura de Cristo nuestro Señor en aquellos orígenes, antes de que viniera. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, es decir, Adán, uno murieron los muchos, es decir, la humanidad, antes de Cristo, sigue diciendo el versículo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, y por la gracia de un hombre, es decir, Jesucristo nuestro Señor, gracias a Jesús abundó la gracia de Dios para con nosotros. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Adán y Eva descubrieron muy pronto que cosechamos lo que sembramos y más de lo que hemos sembrado después de haberlo sembrado. Es decir, si pecamos, vamos a condenarnos a ese pecado, a esa siembra de ese pecado, y vamos a recoger más dolor y sufrimiento de lo que hayamos causado con nuestro propio pecado. Con esto nos enseña la palabra de Dios que siempre Dios cumplirá sus promesas y también sus advertencias, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios vivirá para siempre. Es decir, siempre estará vigente, por lo que Dios dice y hace el Señor es perfecto y es eterno. Todos somos eternos porque el Señor nos hizo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y mujer nos hizo Dios. Pero desgraciadamente por el pecado, a nosotros nos toca decidir en vida dónde pasaremos nuestra eternidad, si con Dios o con el diablo. Asimismo, Dios expulsó al hombre y a la mujer de su presencia, y con ello a toda la humanidad. Por eso nacemos separados de Dios y hasta conocer el Evangelio, y si lo creemos y lo aceptamos, es que recibimos la redención de Jesucristo y la salvación de Dios con su perdón y luego la restauración como hijos de Dios. Pero todo comienza con dar el primer paso, creyendo y confesando que Jesucristo es nuestro Redentor. Jesús es la sangre libre de pecado, perfecta y eterna, que fue derramada por la salvación de este mundo, por la salvación de todo aquel que pueda creer en él. Dios cambió todo mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Una sola gota de la sangre de Cristo en esta tierra fue suficiente para cambiar nuestro ADN de pecado por el ADN de santidad espiritual. Su sangre vertida por fe en nuestro espíritu hace milagrosamente el cambio. Nuestras iniquidades son borradas por completo y recibimos la vida eterna. Esta es la promesa que estamos estudiando este día, en Levítico capítulo 17, versículo 11. Y Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él, es decir, de Jesús, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Antes de Jesús estábamos separados espiritualmente de Dios, lo cual significa que le éramos hostiles, como enemigos, rebeldes y llenos de pecado,
completamente separados de su presencia. No obstante, el Señor nos creó para estar unidos con Él en una relación íntima y profunda que hoy por el pecado en que nacemos en esta tierra necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo. Por eso la Biblia nos enseña el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación. La salvación de la que habla el Evangelio es el ser reconciliados con Dios por nuestras transgresiones a causa del pecado. Y por ello, solo a través de Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Redentor, es que se revierte la separación por el pecado y nos restaura por medio de su sangre vertida en la cruz, en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo es la única puerta que hay para nuestra reconciliación con Dios y la salvación de nuestra alma para ir al cielo a vivir con Dios eternamente. Porque esa es la salvación, eso es ahora sí que la solución que dio Dios para podernos salvar a todos aquellos que tengamos fe en ello, que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la puerta que el Señor abrió y que para Él sería una grosería que nosotros queramos subir al cielo o ir al cielo de otra manera, porque la manera que Él la dio es a través de la sangre de Cristo, a través de aceptarlo como nuestro Redentor. Eso es lo que significa redención, que Él en nuestro lugar pagó el precio por nuestra maldad. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna si nosotros creemos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y al creer en Él, le entregamos la vida. Eso es el Evangelio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a orar. Gracias, amado Jesús, por esa preciosa sangre en la cual cada uno de nosotros encontramos salvación, liberación, protección y cuidado para ser cubiertos y para pasar perdonados delante de Dios el Padre. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a tener una vida que honre a Dios y lo adore con todo lo que hagamos. Que su sangre preciosa no sea en vano. Que más y más personas puedan conocer el Evangelio y que puedan ser libres su alma de ir al infierno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, si usted es primera vez que ve un mensaje de este tipo, nunca le ha entregado la vida a Jesucristo o alguna vez escuchado, pero no había entendido lo que significa el Evangelio y en esta ocasión en su corazón late de amor, ¿quiere usted entregarle su vida a Jesús este día? Por favor, haga esta oración conmigo. Le invito a que le diga en este momento al Señor, dígale: Señor, te abro mi corazón y mi vida para que tú lo gobiernes. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que pagara el precio por mis pecados y para que yo hoy pueda ser libre de la muerte y de la condenación eterna. Creo que Jesucristo resucitó y con su resurrección abrió el camino al cielo para que todos los que crean en Él y confiesen que Él es su Señor sean salvados. Yo creo y confieso que entrego mi vida a Jesucristo de Nazaret para siempre. Por favor, sella esta promesa con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.
Si usted hizo esta oración, yo lo felicito muchísimo. Todos en algún momento realizamos esta oración de entrega a Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seríamos salvados. Y como usted ha creído y lo ha confesado con su boca, esta verdad ahora es para usted. Esto es lo que llama la Biblia el nacer de nuevo. Y su nombre quedará inscrito en el libro de la vida del Cordero, donde dice Apocalipsis 20 por ahí. Léalo usted en su casa, en su Biblia, Apocalipsis 20, al final de ese versículo dice que todos los mentirosos y todos los malos irán al lago de fuego ardiente, excepto los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces tenemos vida eterna con Cristo porque Él no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre que se arrepiente, y su palabra es viva y es verdadera. Y bueno, eso es todo por hoy. Permítame bendecirlos y, si Dios quiere, nos veremos luego. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido en su corazón. Hoy han dado el paso más importante en toda su vida, en la vida de un creyente. Han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Espíritu Santo de Dios, por favor, ven y posa sobre ellos. Séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se han abierto los cielos para ellos, que el reino de Dios se ha abierto y que han sido adoptados como hijos y estarán con ellos como tú lo prometiste hasta el fin del mundo, hasta que nos lleves a tu presencia. Gracias, Padre, por recibirlos y bendecirlos. Ahora son nuevas criaturas creadas para amarte, para adorarte y para servirte, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego.